40 presenta En la Red. Educación, arte y cultura. En la Red presenta Noticias y Sucesos. Con José Antonio Medina y León Ignacio Ruiz. Muy buenos días, amigos. Ya estamos La noticia es la... de su programa Noticias y Sucesos, que es dentro de este proyecto La Red, y saludamos a aquel equipo técnico de Mundo 40 y de Rizo Multimedios, porque ellos nos hacen el favor de estar aquí como soporte técnico para salir y que ustedes nos escuchen, que ustedes nos vean. Y saludo también a nuestro amigo y compañero León Ignacio, que juntos conducimos este programa de Noticias y Sucesos, que precisamente se transmite los martes, y hoy es martes 21 de junio de 2016, y hay muchas noticias y sucesos que han ocurrido en estos días, en la semana que pasó y en este inicio de semana, y que vamos a platicar sobre estos temas, sobre estos hechos, estos sucesos, que algunos han conmocionado a la opinión pública, dicen, como el conflicto de Oaxaca, que está focalizado en una zona que los medios hablan de una crisis social ya en esos municipios. Son varios municipios los que están dentro de este perímetro del conflicto. Y yo escuchaba, León, ya de la petición de un grupo de presidentes se reunieron para solicitar a la federación para que intervenga y que establezca una mesa de diálogo con los actores de este conflicto, que muchos hablan solamente de los líderes magisteriales o de los maestros, pero que ya escuchamos y ya vimos que también grupos de la población civil están participando en este movimiento, en este conflicto, y esto desde luego ha generado conmoción y preocupación a la sociedad mexicana, ¿no? Y estamos hablando de un estado de los más pobres del país, ¿no? Curiosamente coincide con esa situación de pobreza, de marginación en Oaxaca, pero también en Chiapas y también en Guerrero. Son tres estados que encienden como el foquito rojo, en donde las condiciones están impulsando a la población a salir a las calles y manifestarse. Porque no solamente hablamos del conflicto o del enfrentamiento, León, de los maestros con la gendarmería, con la Policía Federal o con la Policía Estatal. También estamos hablando ya de grupos que han hecho vandalismo, actos de vandalismo, de saqueo en algunos comercios, algunos establecimientos, y también los empresarios se están quejando de qué está ocurriendo en esta zona del país, ¿no? Esto lo hemos visto desde hace unos días, y este llamado que hacen los presidentes municipales para que la federación intervenga y ya de una vez llámelos a todos los actores que están participando en este conflicto, que está creciendo, que está ya adquiriendo dimensiones de una profunda crisis social, ¿no?, que puede darse y que puede además extenderse a otros estados. Estoy comentando sobre Guerrero y Chiapas, que son estados vecinos, porque también hay condiciones que pueden generar una explosión social, que ojalá que esto no se dé y que se sienten en la mesa del diálogo para platicar y resolver. Y si en el fondo, porque en el fondo, en el origen, hay un tema conectado que es la reforma educativa, que entonces los maestros, la Secretaría de Educación Pública, el Estado o el gobierno mexicano, pues se sienten a platicar, a arreglar, a establecer acuerdos para que esto se vaya distendiendo, que vaya sacándole presión al conflicto oaxaqueño, que ahorita está en boca de todos, de todos los medios de comunicación del país, y yo creo que ya ha trascendido también a nivel internacional este conflicto en Oaxaca. ¿Qué opinión tienes tú? Sí, claro, es un tema interesante y actual y que nos tiene que preocupar a todos, y estoy de acuerdo contigo. Ya es tiempo de que los actores en sí se reúnan formalmente para buscar una solución. Yo veo esto como conclusiones que van ocurriendo. Dice una frase por ahí que en la penitencia lleva el pecado o algo así, no sé cómo es. Pero yo me acuerdo muy bien que el general Lázaro Cárdenas, promotor o papá del corporativismo en el país,
consiguió grandes cosas para grupos, trabajadores, para obreros, en fin, le dio impulso al sindicalismo. Y el sindicalismo creció desmesuradamente a grado tal que empezó a hacer sindicalismo en áreas donde no hay trabajo, donde hay empleo. Me refiero a la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo. Ahí no hay trabajadores. En la Secretaría de Educación Pública hay empleados. Según mi punto de vista, la diferencia entre un empleado y un trabajador es aquel en el que el trabajador está en un área en donde se devenga y se producen utilidades. Y en la Secretaría de Educación Pública no se producen utilidades. Tampoco en el Instituto Mexicano de Seguro Social, ni lo mismo en otras dependencias. Pero, sin embargo, los sindicatos fueron cobijados por el aparato, sistema que se convirtió en el PRI, comenzó del PRD, PRM o algo así, y que fueron cobijando la idea de fortalecer grupos que ahora están descontrolados. Yo pienso que eso debe resolverlo el sistema solo. No debe molestar a la ciudadanía, no debe de buscar la participación ciudadana. Estoy de acuerdo contigo. Debe de sentarse en una mesa los actores con los responsables y llegar a un acuerdo que favorezca definitivamente para la paz y la tranquilidad de todos. Pero eso de llamar a la sociedad para que participe y opine no creo que sea conveniente. La sociedad, yo creo que no tenemos por qué participar y opinar de algo que no es nuestro problema. El problema del gobierno es que no gobierna, entonces que ponga a gobernar. El problema de los maestros que no enseñan, muchos maestros no enseñan, y muchos maestros se preocuparon por poner a su hija o a su hermana o a su pariente o a su vecina para que le dé a la plaza. Es decir, el problema es un problema de carácter corporativista. Yo pienso que esta es una herencia española. Así vivían los españoles, así viven todavía algunos de ellos. Entonces creo que es conveniente que sí se haga esa mesa, sí se lleve a cabo esto, y también de paso aprovechemos para depurar la idea de la policía. ¿Para qué tanta policía? Se me figura a mí que hay demasiadas policías. Yo creo que la policía es buena, es necesaria y es conveniente en la medida en que podamos ver a un país como el caso de Costa Rica. Costa Rica es un país pequeño, en gran desarrollo, con grandes potencialidades y sin policía, sin ejército. Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros tener tanta fuerza, tanto poder, tanto dinero que gastamos en el ejército? Gastamos cantidades de dinero, mucho dinero, festejos, aniversarios, celebraciones. Al ejército le conmemoran esto, le ponen una medallita, le ponen otra. Al ejército, todo es bueno en el ejército. El presidente va a todos los eventos del ejército y le da mucho más recursos y más apoyo al ejército. Lo mismo hizo con los maestros. A los maestros los cobijó también y les daba cada 6 años, cada 5 años, y cada 30 años y cada 40 años. Y entonces acostumbró a los maestros a vivir en el paternalismo clásico del sistema. Ahora el sistema que resuelva, ¿no? ¿Por qué quiere que resuelva la sociedad? La sociedad no tiene por qué resolver. Yo pienso que Oaxaca es un polvorín político. Más que nada, se está jugando ahí la elección como posiblemente comentamos hace un momento. ¿Quién va a ser presidente del próximo 18 o quién será candidato? ¿El de educación pública? ¿El de gobernación? Se están peleando los dos están en ese pleito. Es más, no sé si estoy en lo cierto o no, pero hasta está en el pleito del secretario de la Defensa Nacional, que en un momento dado hasta quiere ser presidente. De manera que yo pienso que esto es una gran oportunidad que tenemos la ciudadanía, la sociedad civil desorganizada, tenemos esta gran oportunidad para promover un cambio que verdaderamente funcione. No un cambio como el que quieren hacer los del PRD, que quieren cambiar su PRD por otro PRD, los del PRI que quieren cambiar su PRI por otro PRI. No, un cambio que la sociedad busca es que cambie el sistema político que nos está afectando mucho durante muchos años, que nos sigue afectando porque cada día hay más controles, cada día hay más dificultades, cada día hay más policía. Y más desigualdad social. Y qué bueno que hablas de la policía porque lamentablemente tenemos una policía que no es confiable, ¿no? Claro. En la que se invierte mucho dinero, como también dices, ¿no? Mucho, sí. Además premian, si matan a un policía, premian a toda la familia, hacen gran escándalo. Pero eso, ¿para qué se metió de policía? Se metió de policía para estar con un escudito aquí. Se metió de policía para arriesgar su vida, porque eso quiso él. O sea, estoy de acuerdo que es un riesgo ser policía, que se va a jugar la vida desde tempranito hasta que anochece. Pero también el torero, pero también el carpintero, pero también el peatón. En cualquier empleo hay riesgos de trabajo. Claro, claro. Pero además el tener una policía con esa imagen, sí, pues también refleja un estado represivo, ¿no? Así es. Que es lo que no debería existir, cuando menos en un país que se dice pacifista, ¿no? Así Tú señalas es. El caso de Costa Rica. Hay muchos países que no tienen ejército, solamente conservan una guardia nacional, ¿no? Sí. Y que no invierten en seguridad pública.
no invierten en policía, ni federal, ni estatal, ni municipal, porque no la requieren, ¿no? Así es. Porque hay formas de que la ciudadanía canalice toda esta energía de una manera positiva, ¿no? Por supuesto. Habiendo un fondo de trabajo, habiendo más igualdad social, más oportunidades de crecer, de prosperar, Claro, ¿no? claro. Libertad sobre todo. Libertad, es exactamente. Y que haya oportunidad, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, igualdad para todos. Y lamentable que estos enfrentamientos que se están dando en esa región de Oaxaca, ayer hablaban específicamente de este municipio de Nochistlán, Sí. que es un lugar estratégico, porque por ahí también hay circulación de mucho automóvil pesado que transporta carga y que llevan mercancías, ¿no? Sí. Y por eso esta idea de los grupos que están sublevados de bloquear esa vía. Y por eso el Estado de Oaxaca mandó a su policía para desbloquear, ¿no? Claro. Para impedir que los maestros estuvieran obstaculizando esa vía, porque hablan de serias pérdidas, de muchas pérdidas en el comercio, Sí. de millones Sí. de pesos que se están Sí. acumulando, y aparte de que no hay dinámica económica, no hay movimiento comercial, hay grupos vandálicos que han saqueado algunos comercios, Sí. y esto desde luego que es todavía Es controversial. más Claro. complicado, Claro. por un lado controlar y por otro lado estar hablando de que la policía haga este papel de control o le llaman de contención de estos grupos que ya están muy molestos, están enojados y que ya están entrando a los comercios a saquear, ¿no? Claro. Y desde luego que el gobernador que ayer salió a hacer una declaración y hablar precisamente de los daños que se están generando con este bloqueo de carreteras Sí. y con estos enfrentamientos, que habló ya precisamente de un planteamiento para poder ya llegar a un acuerdo tanto con esos grupos civiles que están en rebeliones, están sublevados, que están participando, que están apoyando el movimiento magisterial, porque ese parece que es el punto medular, ¿no? Ese enfrentamiento que hay entre los grupos disidentes del magisterio con el Estado mexicano, que está empecinado en que vaya la reforma educativa, como tú decías. Sí, efectivamente, ese es un problema. Yo quisiera remontarme o afianzarme en la idea de los derechos humanos. ¿Quién es el responsable de mi tranquilidad? ¿Quién es el responsable de mi desarrollo? ¿Quién es el responsable de mi vida pacífica, tranquila, a gusto y de progreso? El Estado. El Estado de México tiene obligaciones que cumplir. Yo soy ciudadano y tengo también obligaciones que cumplir. Y como ciudadano debo cumplirlas. Pero también el Estado debe observar lo que tiene que hacer, porque no es correcto que el Estado no haga su verdadera labor. Yo me pregunto, ¿tengo que cerrar mi casa con rejas y con candados todos los días? ¿Por qué? Se supone que hay una tranquilidad, que hay una seguridad, que hay una forma de vida. Entonces, yo pienso que lo que está sucediendo en el país va a tener solución en estos 2 años que se avecinan. Este periodo pequeño de 2 años de gobernatura, yo le llamo de media gobernatura, más bien de medio Veracruz. Más bien sería de un tercio, ¿no? Pues casi, Un tercio de gobierno. casi, porque en realidad, ¿cuántos veracruzanos votamos esas elecciones? Votaríamos siquiera no fue tan baja la votación, ¿verdad? Que la mitad de la población electoral no votó. Hablemos de que si tiene 5 millones el padrón electoral, 5 millones del estado nominal, y los votos llegaron a 2,5 millones o 3 máximo, es una gran cantidad de votos que nos hicieron. Entonces ahí está hablando claramente la ciudadanía. La ciudadanía está repudiando el sistema. Hay que cambiar el sistema. En estos 2 años es la gran oportunidad que tiene ahorita nuestro territorio inclusive de cambiar. La expectativa social respecto a este conflicto, ya para cerrar este tema de Oaxaca, es de que, ya lo había dicho León, los actores se reúnan y platiquen y traten de darle solución a toda esta problemática, claro, del magisterio y la problemática social, porque desafortunadamente estas necesidades sociales, estos problemas sociales se están sumando. Por eso hay contingentes civiles que están apoyando al magisterio, porque están aprovechando. Bueno, así es. Están sumando sus reclamos a los del magisterio, ¿no? Yo creo que es también una oportunidad, de alguna manera, de pagar la deuda social que tiene el gobierno mexicano con estos estados. Claro. Oaxaca, Guerrero, Chiapas, y no olvidemos Veracruz, que también está casi en las mismas condiciones que esos estados. Sí. Hablamos de pobreza y de marginación.
esperamos que esa sea la orientación que se le dé al conflicto, que haya un diálogo, que haya una plática, que haya conciliación, que haya mesura por parte de los actores, tanto del gobierno mexicano como de los actores que están participando, de los locales, hablo de los oaxaqueños, ¿no? Sí. Que también tengan esta intención de dialogar y de platicar y de que finalmente el conflicto se resuelva, el conflicto magisterial y de una vez el conflicto social, ¿no? Por ahí Sí, vamos. efectivamente. Sí. Y vamos a hablar, vamos a cambiar de página. Y hay otro tema interesante también, aparte de este conflicto de Oaxaca, que circuló en los medios de comunicación esta semana, porque el Congreso aprobó Sí. el Sistema Nacional Anticorrupción. Ujú. Es también un tema neurálgico, pero también es un tema difícil de abordar y difícil a veces de discutir, porque tan solo en el Senado ni en la Cámara de Diputados se pusieron de acuerdo, ¿no? Y de una propuesta ciudadana que había surgido, pues quedó muy poco, dicen, y hay mucha inconformidad respecto a lo que se aprobó al final. Amigos, vamos a unos mensajes y regresamos enseguida. La noticia es la artillería de la libertad. El micrófono, su mejor arma. Vamos a un corte y regresamos. Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no hay democracia. Regresamos. Estamos aquí nuevamente. Gracias por darnos el favor de su atención, a toda la audiencia que nos ve y nos escucha, y que también posteriormente aquí los amigos del equipo técnico suben el video magno al rato para que lo puedan ver y lo puedan escuchar. Esta información que se genera a través de este medio, Bueno. de Mundo 40, porque hay varios programas, no solamente Noticias y Sucesos, hay varios programas de la red que también los suben al internet y que usted puede escucharlos, verlos y también darnos su opinión, porque es importante la opinión de ustedes, las sugerencias. Sí. Si hay algún tema que interese más a la comunidad, a la sociedad, algún sector de Jalapa o de la región o del estado con el que tengamos contacto, pues adelante, lo podemos aquí platicar y tener algún invitado. Ya lo había comentado alguna vez, tener algún invitado que esté más enterado del tema que ustedes quieran. Y seguimos, amigos, ahora platicando. Ya había iniciado hablando del Sistema Nacional Anticorrupción que recién fue aprobado por el Congreso, aunque con algunos conflictos, jaloneo hubo en el Congreso entre priistas, perredistas y panistas, para finalmente ya sacar este producto que fue las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Algunas recortadas, ahí se hablan de rasuradas, pero finalmente salieron como salieron y van a entrar ya van a pasar al periodo de publicación y después de aplicación del inicio de la vigencia de este Sistema Nacional Anticorrupción, que además es una esperanza de la sociedad, ¿no? Hemos insistido mucho en que los índices de corrupción en el país son alarmantes, y no lo decimos adentro, sino también a nivel internacional. Está puesta la mirada de muchos países de Europa, Estados Unidos y Canadá en México, porque la corrupción aquí ha permeado todos los sectores de la sociedad, ¿no? Así es. Sí. Y entonces es indispensable que ya se tomen acciones, León. Claro. Bueno, para mí el sistema como los otros sistemas que han ocurrido, como todas las leyes, como todas las pretensiones del gobierno, no sirven para nada. Son como las contralorías. Va uno a pedir algo a la Comisión de Derechos Humanos y acaba la Comisión de Derechos Humanos. Lo vamos a mandar a la Contraloría.
Ya, ¿para qué la Contraloría? La Contraloría no sirve para nada. O sea, es el malo que tapa al malo. Entonces, el país está padeciendo esto desde hace muchos años. Necesitamos un cambio verdaderamente interesante. Yo estoy muy contento de que ya haya entrado en vigor, ya haya entrado en función, ya esté en vivo el nuevo método de justicia, o sea, los juicios orales. El famoso, va a ser famoso ya porque en breve nos damos cuenta que de 180 días que se requerían para resolver un problema jurídico habitualmente entre lana y lana, ahora se va a resolver entre 30 y 20 días. Quiere decir que ya eso va a ser una ventaja. La justicia expedita posiblemente se va a dar. Eso me tiene muy contento. ¿Por qué? Porque además es un producto internacional, es la fuerza, la presión internacional la que está obligando al Estado mexicano a tener que abrir las puertas del juicio oral. Pues el famoso corrupción, no de nada sirve el sistema de corrupción. Esto, el PRI, el PAN y todos se cobijan igual. Yo pienso que en lugar de hacer tantos sistemas de corrupción y tantas leyes, lo que debemos hacer es unirnos, toda la sociedad desorganizada, unirnos en acciones que provengan, que den buenos resultados. Por ejemplo, vamos a hacer una campaña tú y yo contra la corrupción, una campaña que pase de boca en boca, de persona en persona, de medio en medio, de comentario en comentario, y al rato vamos a darnos cuenta cómo mucha gente va a empezar a decir, bueno, pues tiene razón. A mí me acaba de pasar hace unos días algo curiosísimo, ¿eh? Me habló una muchacha, una señora, no una muchacha, que conozco, y me dice, usted que tiene muchos contactos y palancas, quiero que me ayude a conseguir. No, un momento. De antemano, no, ni tengo contactos ni tengo palancas. Eso quedó en el sexenio pasado, quedó en el ciclo pasado. Yo no soy amante ni amigo de las palancas, ni de las recomendaciones, ni de las fuerzas, ni de los contactos. Yo no tengo ningún contacto. Pero usted tiene mucha gente que lo conoce. Bueno, que me conozcan es diferente, y yo conozco a muchas personas, pero no soy capaz de pedirle a nadie nada que sea en contra de la ley. Entonces, la mujer muy respetuosamente me dijo que bueno, me da mucho gusto saber que usted piensa así. Claro, así pienso y así actúo y así soy. Si a mí un policía de tránsito me detiene y me quiere colocar una infracción, que me coloque la infracción si tiene razón, pero además que la funde y motive correctamente. Pero yo no voy a decirle al policía, oiga, a ver si nos arreglamos. ¿Por qué? Porque mi conducta y mi ética y mi forma de estructurarme me hizo, desde hace muchos años, vivir así. Mis maestros en primaria me enseñaron que no se negociaba la calificación. La calificación se obtenía mediante el estudio, mediante la preparación, los trabajos, las condiciones que marca prácticamente la vida educativa, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos hacer una campaña entre nosotros mismos, sin el Estado, sin la sociedad organizada. Porque la sociedad organizada es la sociedad que hace corifeos, hace puros aplausos al Estado, porque por otro lado van buscando cómo baja recursos. Entonces, tenemos que pensar en que la sociedad se puede salvar si nosotros mismos verdaderamente hacemos algo. Yo te invito a todo el público, a todas las personas que están, para que no permitan absolutamente, ni siquiera pensar en las palancas, ni siquiera pensar en vamos a, no, eso se resuelve así, no, eso no en este país las cosas no se pueden resolver así, en este país es el país de cada quien. Entonces, si tú quieres ser corrupto, pones tu etiqueta y vete al Sistema Nacional de Corrupción o no, a que te expongan o no te expongas. ¿Para qué quieres ponerme? ¿Para qué quiero quitarle los millones de pesos que ya se llevó? Ya se los llevó. Ahora quitarse va a ser más difícil, va a ser más problemático, va a ser más engorroso. De manera que lo que tenemos que hacer es una campaña propia, nuestra, ciudadana, desorganizada, sin tener que poner siglas, sin tener que ponernos el notario encima. Hay que hacer una sociedad desorganizada que vaya funcionando poco a poco y al rato se convierta en una verdadera ley. Pues acordémonos que uno de los factores que impulsó ese Sistema Nacional Anticorrupción, que digamos presionó al gobierno y a los políticos, a los legisladores, para empezar ya a crear una ley que contuviera, que controlara ya la corrupción en el país, fue que se recabaron no sé cuántos cientos de miles de firmas, ¿no? Sí, Ciudadanas. Sí. Como tú dices, sociedad organizada que decidió vamos a acabar con esto o vamos a empezar a erradicar la corrupción en el país. Sociedad desorganizada. Sí. Y esto fue lo que mandaron. Si mandaron. hubiera sido organizada no consiguen nada. Porque mandaron al Congreso todo este bonche de firmas. Claro. Y saben que pónganse a trabajar porque queremos esto. Claro. Y escuchaba yo después de los resultados de este sistema ya aprobado, Sí. que esta organización no quedó conforme, ¿no? Que el planteamiento inicial no responde a lo que ellos finalmente dieron como resultado, como conclusión, ¿no? Quedó cojo el Sistema Nacional Anticorrupción, le faltó mayor
capacidad sobre todo coercitiva, ¿no? Así De es. perseguir, de prevenir, porque es importante castigar, sancionar las conductas delictivas de corrupción, de cohecho y peculado, pero también prevenir. Claro. O sea, el servidor público debe estar ya pensando en que si cometo esto, pues voy a ir a la cárcel, ¿no? Claro. Hasta 18 años de cárcel puede ir un servidor público que caiga en un acto de... que se le sorprenda y se le compruebe un acto de corrupción a partir de ese Sistema Nacional de Anticorrupción. Claro. Para terminar, ahorita te doy la palabra, León, que obviamente como derivación del Sistema Nacional Anticorrupción, se va a crear una fiscalía y va a haber un fiscal anticorrupción. Más fiscales. Igual que en el Estado, también habrá sistemas estatales de anticorrupción y también habrá un fiscal anticorrupción en el Estado de Veracruz. No cabe duda que Luis Cortines era un sabio. Más, digamos, más burocracia, pero pensemos en que esto va a ser eficiente, va a ser efectivo y que va a responder a una expectativa social. Hay que pensarlo, pero por ejemplo, anuncian pomposamente la Secretaría de Seguridad Pública, el Consejo de Seguridad Pública, va a prevenir el delito. Vamos a prevenir el delito. Y tienen 200 años preveniendo el delito y el delito aumenta. Entonces, es una mentira constante. El gobierno vive en una cultura del engaño. Hay que salir de esa cultura de engaño, hay que hacer las cosas un poquito más serias, más verdaderas, más platicadas, más directamente. Platicar con tu vecino, platicar con el mío, platicar con el difunto, platicar con todos. Tenemos que hacer que la sociedad solita haga posible que los cambios se den sin que sea tan estructurado, tan domesticado, tan hecho como al modo del gobierno, ¿no? Por eso alguien me preguntaba hace un rato, León, de que dentro de todo este grupo de presidenciables, porque ya hay mucho ruido y mucha carrera por la presidencia en el 18, ya estamos hablando de 2 años, ¿no? De 2 años, y había nombres ya, tú señalaste Osorio Chong, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, está Mid, que también tiene una secretaría, está también Videgaray, el secretario de Hacienda, y eso es solamente por el PRI, porque faltan los del PAN y faltan los de Morena, en este caso el PG López Obrador, que seguramente va a ser candidato por ese partido a la presidencia. Es candidato. Ya es candidato en el 18, que habla de que habrá una reñida competencia. Pero algo que quiero comentar, que quiero tocar, es de que ¿por qué pensar en esos políticos nada más? ¿Por qué no pensar en esta sociedad que tú dices desorganizada? Que surjan nuevos líderes, nuevas caras, nuevos rostros en la política. Bueno, hay 2 figuras en la ley electoral. Las figuras del candidato independiente y la figura del candidato no registrado. Hace unos días estuvo aquí Jorge Castañeda, ¿sí conoces a Jorge Castañeda? Sí, que fue candidato independiente, ¿no? Es el único candidato independiente en el país que apareció en el año 2004 con la figura de candidato independiente y que no consiguió la candidatura formal, no consiguió la presidencia porque no existía esa palabra en el Código Electoral. Si Jorge Castañeda hubiera jugado como candidato no registrado, hubiera sido presidente de la República. Pero en fin, cada quien juega como puede y gusta. Pero Castañeda puso una muestra, llevó el asunto hasta la Corte Internacional, inclusive, y eso presionó mucho para que el poder político empezara a cambiar su mentalidad. Dice Castañeda, me gustó la frase de él, en cierta forma estoy de acuerdo con él, cuando dice Castañeda que solo un independiente podrá frenar a la clase política. Solo un independiente, dice, podrá hacer que la clase política se derrumbe poco a poco. Solo un independiente, es decir, lo que busca Castañeda es decir que los partidos políticos ya tienen que desaparecer. La partidocracia tiene que irse diluyendo poco a poco. Me da mucho gusto aquí en Veracruz cuando oigo que va a desaparecer el AVE, va a desaparecer el PT, el Partido del Trabajo, partido. El cardenista. El cardenista. Ese cardenista es una cosa especialísima, ¿no? 13 millones de pesos se gastaron el año pasado. ¿Y cuántos votos obtuvieron? Elecciones no llegaron ni... Bueno, creo que Juan Bueno y ellos andaban por ahí por el estilo, ¿no? Entonces a mí Jorge Castañeda me cayó muy bien cuando dijo que solo un independiente podrá debilitar a la clase política, debilitar a la partidocracia. Y es que es cierto, la clase desorganizada, la clase política que no ha jugado todavía como los abstencionistas, que son 2 millones de abstencionistas en Veracruz, por ejemplo, pueden dar la sorpresa. Yo pienso que ni Osorio Chong, ni el Videgaray, bueno, todos los que mencionaste, ninguno de ellos tiene posibilidades. Es más, hasta Beltrones ya se acabó solito, ¿no? ¿Por qué? Porque se está acabando la partidocracia. En estos 2 años que vienen, es la oportunidad de la sociedad civil desorganizada de conseguir grandes logros a través de la voz directa, populis, de palabra por palabra, persona por persona. No hace falta ni propaganda, ni recursos, ni dinero, ni póster, nada de eso. Hace falta nada más decisión.
Y eso vendría también a abaratar nuestra democracia, porque tenemos una democracia muy cara, ¿no? ¿Sabes por qué tenemos una democracia tan cara? Porque los recursos vienen del extranjero. Nos vendemos cada día más al país. Fíjate, ¿dónde está el famoso Fondo Monetario Internacional? ¿Dónde están los famosos negocios que hace México, que va a muchas partes del mundo, va a negociar más y más y más? Es para que le den... Los recursos de México entran para dos cosas: para seguridad pública, para combatir el narcotráfico, entre comillas, que fue un invento del gobierno, y para hacer la democracia. La democracia cuesta, dice Chafet. Entonces, es necesario que cambiemos. Si la democracia cuesta tanto, si nos están embargando cada día más, si cada día tenemos más problemas, pues hay que dejar la democracia a un lado. No veo por qué razón tenemos que ser tan demócratas o demócratas al estilo Tocqueville. Hay que ser demócratas posiblemente a nuestro estilo. Hay que inventar una democracia propia. En estos 2 años que vienen es la oportunidad. Así es, de cambiar el rumbo, ¿no? Claro, lo podemos cambiar. De hacer la política y de orientar. Yo quedé en pláticas con Castañeda. La Me gustó su postura de decirle: vamos a apoyar a un independiente. Vamos a apoyar la idea de un independiente. Claro, yo preferiría un candidato no registrado, que es el verdadero independiente, es el verdadero líder abierto, sin tener recursos encima. Pero ya la idea de la palabra independiente ya me entusiasma, me gusta. Y yo creo que la verdadera democracia va a venir cuando venga el momento en el que el próximo 18 se juegue la presidencia de la República por no uno, yo quisiera 1000 independientes jugando. Pues son interesantes estas reflexiones de León, que pues deberíamos tomar en cuenta, y estaba yo diciendo, darle otro rumbo a nuestra democracia, claro, y al quehacer político de este país, porque ya mencionabas tú acerca del destino de Manlio Fabio Beltrones, porque era otro tema que traigo aquí en el tintero, la renuncia de Manlio Fabio Beltrones a la presidencia del PRI, que se dio apenas el día de ayer, que anunció en una conferencia de prensa que renunciaba a la presidencia del partido, y habló también, o dejó entrever, que se iniciaba ya una lucha, no solo por la dirigencia, sino también por la candidatura a la presidencia para el 2018, ¿no? Se habla también, o cuando menos este fue el mensaje que mandó Beltrones, de que hay varios grupos que están disputando el poder en el partido, y de mantener el gobierno priista para el 2018. Y otra renuncia que se dio también en la semana fue la del presidente del PRD, ¿no? También. Agustín Basabe. Él también renuncia, dicen fue ganador-perdedor, porque gana elecciones en alianza con el PAN, pero pierde porque se va, ¿no? Sí. Y también señala en su declaración que es por el bien del partido, para el reagrupamiento de los sectores que integran el partido del PRD, que siempre se ha hablado de tribus, y que están separadas, que están peleadas, distanciadas, que las ideologías también han ido también fragmentándose, la ideología de la izquierda, ¿no? Pues ya ven ustedes que López Obrador primero estaba en el PRD y ahora está después en Movimiento Ciudadano. Sí. Después en Morena, ¿no? Después en Morena. Bueno, yo veo el sistema político mexicano muy fácil de estudiar y de analizar y darme cuenta dónde va. El sistema político mexicano nace por decreto. El presidente de la República se llamaba Plutarco Elías Calles. Y él decretó que ahora hay que nacer el PRI. Y hizo nacer un partido de Estado. Y después hizo nacer también el PAN de Estado. Y también hizo nacer el PRD de Estado. Y así todo. O sea, todo nace en este país por decreto desde Los Pinos. Entonces llega un momento en el que hay que cambiarle de nombre para que la sociedad pueda volver a tener confianza, porque la desconfianza que hay en la ciudadanía es contra el PRI, contra el PRD, contra el PAN, contra todos los partidos. Dime qué partido tiene simpatías populares, ¿verdad? Dime qué partido tiene simpatías de la gente. ¿Beltrones? No, mi querido Beltrones tiene 30 años buscando la presidencia de la República, desde que era Fernando Gutiérrez Barrios su jefe. Entonces yo pienso que Gutiérrez Barrios y Hernando y Beltrones dieron una muestra de lo que es una lucha interna política para destronar, para quitar, para cambiar, para decir, es un lado, ahí te voy yo. Lázaro Cárdenas cambió del P, ¿qué P era el P de la Revolución Mexicana, ¿no? Del Partido Nacional Revolucionario. Lo cambió. Partido de la Revolución Mexicana. Y luego llega Miguel Alemán y le quita y lo vuelve priista, lo vuelve el Partido Conservador. Bueno. Sí, conservador, porque conserva todo. Sí. Conserva hasta las tierritas que le sobraron ya. Entonces, llega un momento en el que el sistema político mexicano hay que analizarlo y darnos cuenta que en estos 2 años que vienen es cuando podemos transformarlo. Podemos transformarlo porque quieren transformarlo todos. Los del PRI inventaron el nuevo PRI. El Peña Nieto inventó el nuevo PRI. Salinas de Gortari inventó el Solidaridad. Y cada quien inventa el suyo.
Entonces esta oportunidad tenemos de que desaparezca el PRI, desaparezca el PRD y desaparezca el PAN también. Y se pueda formar una nueva idea de hacer política. Y la nueva idea de hacer política incluye la idea también de hacer nuevas formas de elecciones, ya para que ir a llenar una boleta y pintar una cruz en un espacio, si ya el Internet nos puede funcionar todo eso. De manera que en estos años tenemos la oportunidad de hacerlo la sociedad civil desorganizada. Pues increíblemente y contra muchos pronósticos, Fabio Beltrones llega a la presidencia del PRI porque es un político de larga carrera, pero también de largo desprestigio, ¿no? Porque sí, ha ido perdiendo credibilidad, ha ido perdiendo confianza en la población, hasta en el mismo PRI, ¿no? Hay sectores del PRI que no apoyan a Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Y por eso también la presión para que dejara ahora la presidencia del partido. Claro, ¿no? claro. Desde ahí empezó ya a flaquear, empezó a debilitarse, y sobre todo con las derrotas que tuvo el PRI en la pasada elección, ¿no? Sí. De 12 gubernaturas pierde 7, y desde luego que este fue un fracaso del sonorense, de Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Y el propio partido pues decidió entonces... Yo achacaríamos bien a un triunfo del grupo Atlacomulco. Entonces decide separarse para bien del partido también, y porque dice que el PRI debe modernizarse. Es más, el partido de Beltrones no tarda en llegar. Así es lo que yo también pensé, que Beltrones está en la idea de agruparse, obviamente con sus partidarios, seguidores, porque tiene un grupo fuerte, Beltrones, sí. Un equipo fuerte, un grupo que lo ha acompañado durante tantos años, ¿no? Claro, sí. En el servicio público y en el partido, ¿no? Sí. Y seguramente por ahí habrá una fundación o una refundación de un partido político, yo estoy de acuerdo contigo. Algo por ahí va la intención de este político sonorense, Manlio Fabio Beltrones. Y por el PRD, pues el PRD, el futuro es, digamos, de... ¿Su dueño? De pronóstico reservado, porque aun cuando dicen que ganó gubernaturas aliado con el PAN, pero tuvo menos votación, fíjate, que en otras elecciones el PRD, y habla de un debilitamiento, porque acuérdense que Morena pues le está sirviendo de contrapeso al PRD, le está quitando votos y presencia al PRD, lamentablemente. Sí, el PG va en ascenso y el PRD va en descenso, así lo plantean muchos, ¿no? Así es. Sí. Está apasionante el tema, ¿eh? Así es. Y vamos a pasar, amigos, si tenemos todavía un poquito de tiempo para en este segmento, en esta parte, de hablar de temas más locales. Y en la semana que pasó también, yo vi caras alegres en muchos estudiantes y caras tristes, porque la UV dio los resultados de su última evaluación de ingreso, para el ingreso a la universidad, ¿no? Y yo observaba cifras del León, que de más de 36,000 aspirantes, solamente fueron aceptados alrededor de 16,000 aspirantes o estudiantes a todas las carreras que ofrece la Universidad Veracruzana, en los diversos campus, ¿no? Desde Tuxpan hasta Minatitlán, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con esos 20,000 que no fueron aceptados, que posiblemente pasaron el examen, obtuvieron un resultado, pero ya no alcanzó? También. Ya no alcanzaron los espacios para que pudieran entrar a la universidad, ¿no? Cierto. Entonces yo ya veía por ahí en el internet y en los medios de comunicación las promociones de las universidades privadas, ¿no? Porque enseguida, ¿no? Claro. Es más, desde que se están inscribiendo en los exámenes de admisión, ya están las universidades ya tratando de llevar agua a su molino, ¿no? Así es. De conseguir clientela para los próximos periodos escolares, ¿no? Que además leía yo acerca del servicio de las universidades privadas, que pues es regular, ¿no? De regular hacia malo, ¿no? Uh-huh. Y que son muy pocas universidades privadas las que ofrecen un servicio de calidad y que sobre todo aseguren que el estudiante al egresar ocupe un buen puesto de trabajo. Sí, efectivamente, esa lucha, esa cuestión es interesante. Nace, por ejemplo, el Tecnológico Monterrey. El Tecnológico Monterrey ofrece algo que ninguna universidad pública le va a ofrecer a ningún estudiante. Le ofrece la garantía, la seguridad. Y eso es gracias a que los empresarios tienen su propia oficina de reclutamiento personal, ¿verdad? O sea, ellos están creando ahí, están capacitando su personal en el Tecnológico de Monterrey. Yo creo que el problema de la educación, aprovechando que está ocurriendo ahorita en Oaxaca, debería de observarlo también en el Estado mexicano. La educación es una situación en la que debe de prevalecer la modernidad, o sea, la actualización. ¿Para qué hacer carreras tan largas? Bueno, no sé si tú te has dado cuenta, se saturan en la Universidad Veracruzana
las carreras de Derecho, de Medicina, de Arquitectura, algunas carreras. Pero, por ejemplo, hay una carrera de ingeniero agrónomo que va muy poca gente. Y la carrera de ingeniero agrónomo tiene 4 o 5 derivantes, que se inscriben 4 o 5 en toda una carrera. Yo recuerdo en Orizaba, hay una facultad que se llama Facultad de Ciencias Químicas. Y tenía en Orizaba, esa Facultad de Ciencias Químicas, una ingeniería en la que iban 4 o 5 alumnos. En cambio, a ingeniería química iban 200, 300. Es decir, hay que orientar verdaderamente ya la vocación profesionista del mexicano hacia cosas que sean más redituables. Ya la medicina ya está saturada, ya la abogacía creo que también. Ahorita, por ejemplo, sería muy interesante crear técnicos especialistas en juicios orales. Sería muy conveniente. Creo que sería muy conveniente también crear personas que conozcan el sistema de petróleo. No que lo hayan hecho exclusivo, así como una élite. El Instituto del Petróleo se volvió la gran élite. Entonces, para mí, el problema educativo hay que observarlo, hay que reformarlo y hay que hacerlo o rehacerlo si hace falta. Sí, hace falta mucho trabajo en ese aspecto, ¿no? Sí. ¿Qué opciones le vamos a ofrecer a esos estudiantes que no fueron aceptados, ¿no? Claro. Capacitación para el trabajo, que se vayan a una universidad privada, a una universidad particular, que hagan una pausa y se pongan a trabajar. Las familias son las que toman decisiones en ese sentido, ¿no? Sí. Esperar al siguiente año o bien buscar una opción que no cueste mucho, porque la mayor parte de las familias, clase medieras y de escasos recursos, pues difícilmente pueden pagar una matrícula, una colegiatura de un tecnológico de Monterrey. Ahora, ¿no estaría mal que subsidiara el Estado esa educación en medios privados? Ya nos vamos, amigos. Me están diciendo que ya estamos ya para cerrar el programa. Y queremos mandar un saludo ya para terminar a la familia Rizo Navarro, que son los que dirigen esta Sí. gran empresa de Rizo Multimedios y Mundo 40, también al equipo que nos apoya aquí técnicamente, a Yair, a Gabriela, a Paco, por el apoyo que nos dan. Y pues hay una noticia que quiero comentar ya al final, ya te la había dicho, León, sobre un medio de comunicación que recién deja de circular en esta ciudad de Jalapa, en la capital, ¿no? Me refiero al periódico Marcha, Sí. que paró rotativas, así se dice en el argot periodístico, la semana pasada. También tenía un portal de internet y finalmente pues deja de trabajar y pues se pierde una fuente de trabajo, tristemente. Efectivamente, León, cierto. Y pues los que seguimos aquí, los comunicadores y los empresarios de la comunicación, pues seguramente lamentarán este suceso, pero vamos a seguir apostando porque sigan manteniéndose muchos medios de comunicación, porque eso garantiza también que en México, que en Veracruz haya libertad de expresión también. Claro, son foros abiertos, claro, ¿no? así es. A los comunicadores y a la ciudadanía misma. Totalmente de acuerdo. Despídete, amigo León. Bueno, pues esto ha sido oportunamente una serie de reflexiones hoy, sucesos y noticias, y creo que vale la pena seguir platicando cada martes como lo hacemos con ustedes, siempre y cuando también nos manden sus comunicaciones para saber cómo andamos. Y el siguiente programa, amigos, vamos a tener una invitada, ¿no? Una invitada. Vamos a cambiar ahora a un tema cultural para la próxima semana. Será una sorpresa. Nos vemos, amigos, y gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima. En la red presentó Noticias y Sucesos. Aún queda mucho por informar. Te esperamos la próxima semana a la misma hora en mundo40.com.